Amigos del podcast Desde la Azotea y amigos de Cadena Radial Costarricense y demás plataformas que escuchan este podcast, este programa que siempre busca traer historias que inspiran, gente que está haciendo algo y que puede mostrarnos o enseñarnos algo, información útil, conversaciones realmente productivas. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Andrés David Ávila. Él es teólogo, mentor espiritual y subcampeón mundial de oratoria. Él es de Colombia, del hermano país Colombia. Crea contenido para Instagram sobre temas teológicos y que conciernen a la religión católica. Hoy queremos saber un poco sobre sus inicios, su experiencia haciendo contenido, así como los desafíos y oportunidades que ha encontrado en todo este tiempo. Andrés, te agradecemos un montón por este espacio, por el tiempo para poder platicar un ratito sobre lo que has venido creando, sobre lo que has venido compartiendo, porque una cosa es crear y otra muy diferente también es compartirlo. Andrés, un gusto, un saludo, un abrazo a la distancia hasta la hermana república o el hermano país de Colombia, aquí desde San José de Costa Rica. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a la cadena radial costarricense por este espacio tan importante. Yo creo que, como tú ya lo decías, pues me presento un poquito. Yo soy Andrés David, o como la gente me conoce, como Andrés Teólogo, como aparezco en mis redes sociales. Digamos que es un joven que a su corta edad estudió teología no solo por gusto, sino también para que fuera una manera de conocer un poquito más sobre Dios, ¿cierto? Aunque no es necesario ser teólogo para conocer de Dios, totalmente. Y también me encanta la oratoria. Para mí es fundamental que se pueda promover espacios de diálogo y enseñarle a los jóvenes poderse expresar adecuadamente, y sobre todo que hoy vivimos en un mundo en el cual, o así pasa en la ciudad y en el país en el que vivo, sobre la salud mental. Es una temática, una gran problemática que la oratoria nos ha ayudado muchísimo a trabajar con los jóvenes para que se sepan expresar. Y bueno, de verdad agradecidísimo por este espacio, y lo más importante es que los jóvenes creyentes podamos también expresar nuestra fe a nuestro estilo y a nuestra manera, que es algo fundamental. Andrés, no hace falta ser teólogo para conocer a Dios. Me gustó esa frase que acabas de compartir. Eh, Qué bonito. Todos tenemos un área espiritual que necesitamos cultivar y vemos a través del mundo muchas religiones, ¿verdad? Eh, pero hay un común denominador y es el ser humano en la búsqueda de fortalecer su ser interior y de comunicarse con un ser superior. Y no hace falta ser teólogo entonces para poder hacerlo. Me gusta eso que dijiste. No quería pasarlo por alto. Sobre todo, te comento, esa frase nace mucho porque yo te cuento rápidamente, digamos que mi experiencia de fe, ¿cierto? Yo vengo de una familia que desde que yo tengo memoria ha sido muy creyente y de una fe muy profunda, ¿verdad? Okay. Entonces, yo creo que el primer espacio para encontrarse con Dios es tu familia, que Sí. lastimosamente para algunas familias heredan esa fe, que es algo que yo siempre le he dicho a mi familia. Una de las cosas que ustedes el día que vean a Dios en su juicio, como creemos, le digan a Dios que cumplieron con lo que se necesita, que es transmitir la fe a su familia, a sus amigos. No es solamente es algo familiar, es algo de comunidad, que mis abuelos paternos siempre se enfocaron mucho en ese tema de la espiritualidad hasta hoy en día. Y lo más importante es que lo que me motivó a estudiar teología, yo viví un proceso vocacional en mi adolescencia, pero comprendí que ser sacerdote no es el único camino para llevarte a la santidad. Entendido que la santidad, pues no sencillamente es llegar allá y que te hagan una imagen y todo eso, no, la santidad es que desde nuestras realidades humanas entre como en la vigilia pascual, entre el cirio pascual por cada una de esas oscuridades del hombre, y pueda ir iluminando y pueda ir creciendo. Entonces entendí eso Ujú. y yo dije, bueno, no dejemos esa situación, ese pilar fundamental para mí como es la espiritualidad,
Y yo le decía a Dios, ya te conocí, lo que digo, tú no necesitas ser teólogo para conocer de Dios, pero la teología sí te ayuda a profundizar. Y una de las frases que para mí son supremamente importantes y trato de aplicarlas mucho es que la verdad te hace libre. Y para mí la verdad cuando te hace libre, como dice la Sagrada Escritura, va muy ligado a un tema académico y de conocimiento. Porque yo creo que el que más conoce de Dios, más debe amar. Yo no sé, pero a veces siento como que si tú conoces tanto a Dios, el Señor te va a decir, bueno, si tú me conocías tanto, entonces ¿por qué no actuabas con amor? Si esa es mi forma de actuar, ¿cierto? Entonces, la teología en esos 4 años, yo comencé a estudiar teología cuando tenía 17 años, me gradué cuando tenía 21 años, pero mis papás me dijeron, Andrés, listo, estudia tu teología, pero además tienes que estudiar una carrera que de verdad te dé plata, como dicen muchos los papás. Estudia algo humanista, ok, pero ingeniería, abogado para el tema de derecho para ser abogado, en fin. Y otra de mis líneas que a mí me gusta mucho es el tema de liderazgo y política. Entonces estudié teología y ya, si Dios permite, en febrero, o sea, ya este año, me termino para poderme graduar de politólogo. Y creo que eso le da un toque muy maravilloso a ambas carreras, que uno es el toque humano, gobiernas el cielo, en el otro es para un gobierno terrenal. Entonces creo que se complementan ambas carreras, aunque en los nombres no tenga nada uno que ver con lo otro. Qué interesante, Andrés, qué interesante. ¿Qué será más, qué será más sencillo gobernar, verdad? Eh, ahora que hablas de esto, gobernar el cielo, gobernar acá. ¿Qué piensas? ¿Qué es más sencillo gobernar? ¿Qué es más fácil? Oíste, nunca me habían hecho esa pregunta. Yo creo que eso es como cuando dicen que todo se desata en el cielo, todo lo que aquí también no se desate, allá tampoco será desatado. Eso es un proceso. Hay que entender que el cielo pues está Cristo como rey, como así es como lo comprendemos. Pero mira que esa pregunta que tú me haces va muy ligado a mi tesis de grado, a mi trabajo de grado de teología. Porque mi trabajo de grado de teología yo lo tomé del Salmo 72, versículo 1 y 2, donde habla de la justicia del rey. Para la justicia del rey se necesita comprender el concepto de rectitud. ¿Quién o qué persona es recta en su actuar, en su desarrollo? Y la finalidad del gobierno es actuar con justicia. Eso quiere decir siempre estar a favor de los humildes. Digamos que el tema humildes, el concepto para nuestro tiempo, para nuestro siglo, es muy diferente al momento cuando el autor sagrado escribió esto, ¿cierto? Pero ¿por qué te menciono esto? Porque en la conclusión que hice a este texto bíblico le mezclé los discursos del Papa Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz. Y mi conclusión es que en nuestro tiempo necesitamos pastores civiles, gobernantes que tengan la capacidad de liderar como pastor, porque un pastor también es administrador, también gestiona, cuida, sabe correctamente escuchar a su comunidad. Entonces, hay una particularidad, yo creo que no es una cuestión de que, uy, ¿qué es más difícil? Yo creo que es un complemento de ambas, porque no podemos olvidar que el ser humano se compone de esas dos cosas, de la humanidad, de lo terrenal, pero también de lo divino. O eso es como si yo le preguntara a alguien qué es más fácil, dominar el tema humano o lo divino, cuando ambos son un complemento y no es que uno esté encima del otro, sino que los dos son esto, unidad. Entonces yo creo que no es que sea más difícil uno que el otro, sino que uno le enseña al otro y el otro también le ayuda a complementarse. Interesante, Andrés. No, no puede uno disociar una cosa de la otra, ¿verdad? La parte espiritual de la parte física. Y por eso a veces es tan interesante, dentro de todo el volumen de contenido que se comparte en las redes sociales, de todos los temas que se habla, poder encontrar eh, ese ámbito de canales, de cuentas, de podcasts, que se encargan de difundir o compartir contenido de índole espiritual. Y es más interesante todavía poder encontrar personas jóvenes también queriendo impulsar
esto, como el caso tuyo, de la manera más moderna, ¿verdad? Siendo, voy a usar el término que acabas de poner, jugando a ser, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ese, ese pastor, ¿verdad? Civil, ¿verdad? Ese pastor moderno también que ayuda a los demás. Ahora, decirlo es fácil, ¿verdad? Decirlo es sencillo, creo. Pero el llevarlo a cabo, yo creo que ahí es donde hay desafíos, ¿verdad? Y quiero que nos compartas acerca de esos desafíos, porque ya nos compartiste un poco de cómo fue que iniciaste y cómo fue que en ese jaque mate casi de que papá y mamá pusieron, ¿verdad? De, está bien, estudia esto, pero luego tienes que estudiar algo para que ganes plata. Eh, a ver, ¿cómo han sido, Andrés, esos desafíos de querer ser luz en medio, ¿verdad? Del mundo, con contenido de índole espiritual? ¿Has encontrado algún desafío? Y quiero dividirlo en dos, la respuesta. Desafíos a nivel externo, ¿verdad? Los que uno puede encontrar como creador de contenido, ¿verdad? Que quiere hacer algo de calidad, que quiere hacer algo entretenido e informativo a la vez y de rigor. Pero también a nivel interno, Andrés, hacia adentro. ¿Qué te has encontrado en ese camino? ¿Qué se ha encontrado Andrés David en ese camino de querer ser luz? Eh, ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, me recuerdas algo que estabas diciendo con lo de teología y ciencias políticas. Y yo me acuerdo que yo le dije, ellos me dijeron, sí, para que ganes algo de dinero eh, en tu trabajo, ¿cierto? Pero creo que cuando estudiamos teología ganamos mucho más que solamente dinero, porque el dinero es transitorio, como nuestra vida. La teología no, la teología nos prepara para una vida eterna. Son cosas distintas, pero son importantes, porque mientras estoy aquí, pues obvio tengo que vivir de algo, ¿no? Con la pregunta que me haces, empezando por lo exterior, hoy los jóvenes, yo te comento, yo tengo una fundación para jóvenes que inicié cuando tenía 16, 17 años, en el cual yo decía, bueno, como jóvenes, a mí me encanta también los memes, el Instagram, ver TikToks, ver Reels, Facebook, en fin. Pero yo les decía a ellos, hey, nosotros nos podemos quedar pues en esto, ¿cierto? Como generación, ¿qué le vamos a dar a la siguiente, verdad? No podemos olvidar que la humanidad es cooperación. Entonces, yo estoy en un instante del tiempo, pero sé que es transitorio y otros llegarán y así quién sabe hasta cuándo será. Entonces, partiendo de esto, fue muy particular. Mis amigos son que estudian filosofía, psicología, historia, y son todos como en la misma línea humana que decimos nosotros, humanista. Y ellos, yo soy el único teólogo entre ellos, y nosotros decíamos, ellos me decían cosas de teología y nos poníamos a debatir. Y así comenzó lo de Andrés Teólogo. Yo no podía ser Andrés Teólogo sin graduarme, yo creo que uno tiene que ser muy coherente y uno tiene que ser paciente también, todo tiene su tiempo. Yo ojalá hubiera empezado este proyecto apenas inicié teología, pero mis amigos también me decían, hey, no, espérate, aprende, porque de pronto te equivocas y no hay calidad. Entonces, partiendo de esto, nace en el exterior Andrés Teólogo. Retos que se nos han presentado. Primero, cómo proyectar y compartir esta información. Una de mis grandes críticas a los colegas teólogos es que, ejemplo, estamos en un evento de teología, puede ser en la arquidiócesis, en una parroquia, y la gente dice, no, esa persona cómo habla de bonito, cómo habla de lindo, no sé qué. Y yo le pregunto, y bueno, ¿vos qué entendiste? Ay, no, yo no sé, pero eso se escuchó muy bonito. Entonces yo decía, de nada sirve que nosotros hablemos de un lenguaje tan complejo, sí, puede ser muy técnico, muy elaborado, pero yo dije, no, la teología no puede ser más solo para los teólogos, la teología tiene que ser para la gente. Entonces empezamos a reflexionar cómo vender estos videos. Comenzamos precisamente con un video de liturgia. Hace 60 días dimos inicio a este proyecto, el domingo de Ramos.
ellos me preguntaban muchas cosas. Por ejemplo, ay, ¿cómo es que se...? Una vez me preguntaron que si los sacerdotes y yo que sirvo en el altar teníamos que quitarnos la ropa o simplemente quedamos en ropa interior y nos poníamos los ornamentos. Y yo, no, ¿cómo así? Entonces, ahí está la ropa, solo que no se ve. Cosas como esas me parecieron muy curiosas, o me preguntaban, hey Andrés, esa bata que tú te pones, o me decían una cantidad de cosas. Yo, hey, no, eso no se dice así. Entonces, eso me motivó y yo dije, listo, ¿cómo vendemos eso? Bien, empezamos con el video de Domingo de Ramos. ¡Pum! Nunca creímos que el Domingo del Video de Ramos iba a ser como tan exitoso sin invertirle un solo peso. Yo se lo compartí a unos amigos para que supieran un poquito más del Domingo de Ramos. Y nos dimos cuenta, primer reto, cómo vender la idea. Yo le decía a ellos, yo soy joven, yo no voy a vender una marca de teólogo anciano, porque mi mayor crítica a veces con la iglesia es que está un poco viejita y llega tarde en muchas cosas a lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Mientras la iglesia está reflexionando, diciendo algo de algún acontecimiento de nuestro tiempo, ya el tiempo cambió. Yo dije, no, listo. Entonces, ¿cómo vender esto joven? 2, que el contenido fuera de verdad serio y académico. Yo les decía, miren una cosa son las payasadas, otra cosa son las payasadas serias. Yo voy a hacer payasadas serias, en el cual, sí, con el chiste, con lo cómico, pero que le quede algo, así sea de los 10 segundos de reel, que 2 le quede en su mente. A mí me interesa más eso. Listo. Otro reto es la ignorancia que hay en el tema académico en nuestra iglesia. Yo soy catequista de confirmación. A mí me llegan jóvenes que yo digo, Señor, ¿quién le habrá enseñado esto a estos jóvenes? Por Dios. O sea, es que a mí me preocupa porque todavía viven en un Dios, no sé, como muy diferente al que de verdad la iglesia dice en sus documentos. Entonces eso es como otro punto esencial, el reto de la ignorancia. Y otro gran reto es que la gente cree que se las sabe todas. Yo siempre digo eso. A mí cuando me corrigen, yo literal, es que yo estoy en un proceso de formación. Hasta el último segundo que me quede de vida es un proceso de formación, porque cuando esté pasando de la vida a la muerte, estoy conociendo por fin uno de los grandes misterios que todos desconocen. Así que sigo educándome hasta en esa transición. Yo creo que no podemos olvidar eso. Entonces son esos retos exteriores. Retos interiores. Puntual es, ¿tú estás preparado, Andrés David, para las críticas? Lo que trae todo esto de las redes, ¿no? ¿Tú estás preparado para que te digan lo que la gente piensa, que a veces es cruel, porque las redes sociales son cruel? Ese es el término. Pero entendí que cuando uno sabe, llamémoslo así, quién es su jefe, quién es tu jefe, tú no debes tenerle miedo a eso. Tú no debes tenerle miedo a lo que digan la gente, a lo que piensan los demás. Y otro reto espiritual, yo creo, es que es este llamado. Es importante entender que hay múltiples llamados. Y yo, como dice un amigo sacerdote, nuestro siglo van a ser siglos de laicos. Muchos laicos se están preparando, están saliendo, están ayudando. Claro que para mí eso es una preocupación, que el laico sepa más que el sacerdote en algunas cosas. Eso me parece a mí preocupante. Claro, entendiendo también que el sacerdote cumple unas funciones, el laico cumple otras, y entre los dos son la iglesia, se complementan. Sin embargo, uno de los grandes retos también interiores es que tú te enfrentas a unas olas de comentarios negativos, ¿sí? En las redes no todo es positivo. Y por cualquier cosita, la gente a ti te está diciendo, hey, ¿qué es eso tan raro? Eso no es así. Entonces, yo le decía, bueno, Señor, yo soy el instrumento, yo soy como ese cuerno que tenían los judíos cuando anunciaban las fiestas. Yo soy ese cascarón. Tú eres la voz, ¿cierto? Que al que le llegue bien, y pues al que no, pues sé que le llegarás de otra manera. Tú no te cansas de tocar la puerta para poder ingresar. Son como los retos que yo he visto en temas exteriores y en temas interiores. Qué tremendo. Me queda algo palpitando de lo que dijiste. Me parece interesante y quiero tal vez comentarlo, a ver si tienes algo que reaccionar. Dijiste algo con respecto a la vestimenta, de que hay gente que te dice, Andrés, mira, cuando se colocan esta vestimenta, ¿qué hay debajo? Y vos dijiste, hay ropa normal.
Entonces me llama mucho la atención porque yo creo que concluyo esto. A pesar de que estemos en ocupando una posición dentro de la iglesia, sirviendo a la comunidad, y no y a ver, y tengamos una vestimenta que nos, ¿verdad? Que nos acuerpe, que nos envuelva, no dejamos de ser seres humanos y seguimos siendo personas, ¿verdad? Algo más. Perdón, es que Sí, de todo pasa, de todo pasa. Y eso, a eso es a lo que voy. Eh, Aunque sirvas, aunque hagas contenido, seguís siendo una persona. Aunque sirvas, impartas catecismo, impartas lo que sea, seguís siendo un ser humano. Andrés, ¿cómo afrontas, cómo te moves ante la frustración, por ejemplo? ¿Cómo afrontas eso? Cuando no quieres grabar, cuando no quieres compartir contenido, cuando no quieres hablar frente a una cámara, cuando algo sucede. ¿Cómo manejas eso? mira que cuando tú me preguntas lo del tema de la vestimenta, hay que entender que por eso el sacerdote y los que le ayudamos, también el que lee, el que da también ayuda a dar la comunión, los ministros de la comunión, los servidores del altar, aunque también se llaman monaguillos, Claro. hay algo que para mí el altar, cuando yo sirvo, es el único espacio en el cual puedo ser yo, en el cual precisamente no me siento juzgado ni criticado, pero porque sé que cuando yo me pongo el alba, entiendo y comprendo que Dios sabe cómo nos reviste para servirle, ¿cierto? Porque ni el sacerdote sería digno de servirle, así que menos yo, nadie pues. Pero ese es el concepto de la gracia, de que el Señor, Él sabe cómo lo hace. Nosotros, la parte de la razón es muy corta para entenderla, pero Él sabe cómo hace las cosas. Entonces, mira que, claro, hay días que yo le digo, yo tengo un amigo que me ayuda mucho con mis proyectos. Y esto, hoy precisamente, imagínate que grabamos 13 videos y fue toda la tarde, 6 horas de grabación en la parroquia. Y los dos nos complementamos. Yo decía, no, Brian, se llama Brian, ya no quiero más. Y él decía, no, mira, ya faltan 3. O él decía, no, Andrés, ya no puedo más. Yo, no, mira, falta uno, hagámosle. Hay algo supremamente importante, es que un líder, un influencer, lo que sea que impacte comunidad, uno no lo puede hacer sin su comunidad, uno no lo puede hacer sin sus amigos. Algo que le aprendí a Jesús es que Él tuvo amigos, nos llamó amigos. Y Él jamás hubiera podido hacer todo lo que hizo. Claro, Él es Dios, pero Él quiso compartir y entendernos, hombre, somos una comunidad. Yo soy la cabeza, pero sin ustedes tampoco sería nadie. Eso es como el empresario sin sus trabajadores o sin sus clientes, eso es como el profesor sin sus estudiantes, eso es un líder sin su comunidad o un político sin sus electores. Entonces, mira que son ellos los que me motivan, son los seguidores. Tú verás, me escriben, Andrés, muchas gracias, mira que aprendí mucho sobre esto, no sabía esto, no entendía aquello, y eso me motiva. Pero claro, yo te soy sincero, y es que hay días que toca grabación y yo le digo, ay Señor, yo creo que eso le deben pasar a los sacerdotes cuando tienen que celebrar una misa, presidir una misa, ¿cierto? O cuando ustedes allá en la radio, ay, hoy toca trabajar y mi voz no está como para eso, pero saco las ganas porque también existe una pasión. Yo creo que uno se tiene que enamorar de estos procesos y más cuando son procesos espirituales. Y nunca podemos olvidar que la comunidad es tu motor y por supuesto que nosotros simplemente somos el instrumento, pero es el espíritu es el que permite todas las ideas y todas las formas de hacer las cosas. Tremendo. ¿Cómo ves a ver, cómo ves el futuro? Eh, a ver, el futuro con respecto a la teología y el contenido religioso en plataformas digitales. ¿Crees que hay algunas tendencias que van a predominar, que van a surgir inclusive de alguna manera eh, distinta a la que conocemos de compartir el contenido? Porque vos dijiste ahora algo que me pareció muy curioso y lo comparto
creo que es real. Y vos dijiste en el caso, dice, creo que la iglesia a veces se presenta como vieja, o se queda vieja, dijiste. Entonces por eso te lo dejo picando. ¿Será que vos, a ver, estás creando ese efecto mariposa, ¿verdad? Estás generando algo que va a generar más creadores de contenido. Ya los hay, yo sé, pero ¿será que esto repercute de manera más fuerte? Y en el futuro entonces veremos, no solamente en el ámbito eh, católico, sino en otras también denominaciones, más contenido en redes, más producción de contenido similar al que vos haces, de compartir un contenido que no se sienta, como vos dijiste, que no se quede viejo, ¿verdad? ¿Qué crees al respecto? Pues mira que conozco otros jóvenes que también hacen este contenido, Sí, pero hay algo esencial, es que las tecnologías se quedaron con nosotros, ¿sí? ok, Yo creo que no podemos ir en contra de nuestra propia sabiduría. Cuando enseño catequesis y me preguntan, Andrés, ¿qué le oramos a Dios? Yo les digo, nosotros le oramos las cosas que para nosotros no son posibles. ok, ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos la capacidad para hacerlo. ok, Pero eso no quita que el ser humano avance en su tecnología y en la inteligencia. Hoy vemos inteligencia artificial, por ejemplo. Y alguien me decía, no, qué miedo eso. Y yo le decía, miedo, ¿por qué? Si precisamente Dios nos dio esos dones y esas capacidades para entender, para avanzar, para profundizar. Y no es que Dios no lo permita o sí lo permita. Yo creo que, yo no sé, no soy Dios por supuesto, pero en una forma cómica o de chiste, es como decir, hey, a mí, o sea, estos mancitos, estos hombres y mujeres, todo lo que se inventan, o sea, qué capacidades tan grandiosas. Mira, y yo te doy un ejemplo porque eso va muy ligado a lo que me preguntas. Nosotros a veces no, y yo siento que eso le está pasando cada vez a nuestra sociedad, pierde lo que significa ser humano, pierde la grandeza de ser humano. ¿Y por qué te digo esto? ¿Cómo será que no tenemos la capacidad de decir, tenemos todo, Dios mío, y decimos, no, es que las pirámides las construyeron quién sabe quién, personajes, o las pirámides, las construcciones aztecas, mayas, incas, no, porque no tenemos la capacidad de decir, hombre, es que nosotros somos semejanza, imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no tenemos la capacidad de hacerlo? Sí la tenemos, sí la tenemos. ¿Y por qué digo esto alineado a esta pregunta? Yo siento que este siglo va a traer cosas muy interesantes, ya las estamos viviendo. Los jóvenes ya hacemos este contenido que no solamente son los cristianos católicos o de otra línea eclesial, también he visto jóvenes del Islam, jóvenes budistas, jóvenes judíos, pero yo creo que la invitación de los jóvenes es que todos los videos tienen que invitarnos a la unidad. Cualquier video que mi generación siga con esa tendencia de violencia, de es que mi creencia es la única, pues siento que no estamos avanzando. Estas inteligencias es para promover un mensaje diferente. Y hay mucho contenido, hay contenido de todo lo que tú quieras, de todo lo que tú te imagines. Pero lo más puntual es cómo dar ese contenido. Yo no sé qué va a pasar con estos videos de Andrés Teólogo, pero sí te cuento algo adelantado. Ahorita en junio vamos a crear la plataforma. Todavía no sabemos si se va a llamar Laicus, que viene del latín laico, o se va a llamar Andrés Teólogo, o se va a llamar El Teólogo. Va a ser una plataforma académica en el cual vamos a encontrar cursos de todas las líneas teológicas, catequética, dogmática, litúrgica, moral, derecho canónico probablemente más adelante tengamos. ¿Por qué te lo digo? Porque es que nosotros como creyentes necesitamos conocer nuestra fe. Cuando no conocemos nuestra fe es cuando precisamente no entendemos a Dios. Por eso el conocimiento sí es importante y terminamos yéndonos a una cantidad de maromas. Pero mira otra cosa muy importante, es que a los jóvenes no le interesa la religión, le interesa la espiritualidad. Y es que la gente dice, no, es que la religión, claro, es que la religión es una institución y toda institución carece muchas veces de la ética, de hacer las cosas correctamente, de que no haya corrupción en la misma jerarquía.
Por eso es que estaban cansados de la religión. Y yo te defino fácilmente qué es religión. Religión es una cantidad de personas que tienen las mismas afinidades, yo me uno, creamos un culto de expresión de esas afinidades que yo tengo y ya. La espiritualidad es una cuestión que no tiene límites y que precisamente es una de las tres características o de la trinidad humana que tenemos, de cuerpo, alma y espíritu. Por eso siento que los jóvenes estamos investigando, reflexionando. Mira que hoy la gente dice, no, es que estos jóvenes están súper mal, están pensando, están en otro momento, están en otro lugar. Sí lo estamos, pero no tan, de cierta manera, alejados, sino que estamos en un momento para volver a reflexionar de muchas cosas y eso es lo más bonito. Andrés Teólogo es una marca que lleva 2 meses. Llevamos, desde que te digo Semana Santa, llevamos más o menos unos 70 días. Y mira todo lo que hemos crecido. Pero como yo le decía también a mis amigos, hemos crecido porque entendemos que no somos nosotros. Entendemos que nosotros no somos los populares. Entendemos que en mi parte que yo represento físicamente a Andrés Teólogo, no es lo que a mí me interesa. Digamos que nunca me ha interesado como, ay, ser influencer y ven saludo y que lo saluden a uno y hola. No, es más, yo te aseguro que yo soy una persona muy introvertida y mis amigos lo saben. En los videos soy profesional porque soy orador, pero en mi vida normal, yo soy una persona muy callada, muy introvertida y que me cuesta a veces expresarme y hablar, pero bueno, lo que yo digo, esto sucede porque hay algo que la humanidad mía en mi mente no lo comprende, pero sí lo siente. Parece muy, muy curioso esto, ¿verdad? Este, lo- cómo uno puede cómo la vida de uno puede cambiar en cuestión de días, de semanas. Eh, y ya lo dijiste, tal vez antes de empezar, de comenzar a caminar en este mundo de las redes sociales y de compartir contenido, tal vez no pensabas en todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ahora se viene. Y, y te ayuda al ser orador, ¿ok? Entonces justamente ahora que dijiste eso, eh, algo que te quería preguntar era si vos pudieras hacerte una pregunta a vos mismo, ¿qué pregunta te harías? ¿Qué pregunta le harías al Andrés que está ahorita viendo cómo su marca crece, pero también cómo su marca alineada a sus convicciones, a su fe crece, ¿verdad? Que también creo que eso es algo no menor, ¿verdad? No es simplemente eh, está creciendo una marca como tal, un proyecto como tal, sino algo que va alineado con mi fe y mis valores. ¿Qué pregunta le harías a Andrés? Si tuvieras que hacerle una pregunta a Andrés David, ¿qué le preguntarías? Mira que algo que yo le preguntaría, qué bonita pregunta, como muy interna, muy profunda. Para que suceda Andrés Teólogo, yo primero tengo que conversar conmigo. Mira, cuando voy al psicólogo, cuando voy donde el médico, donde mi asesor espiritual, yo les digo, para explicarme cómo soy, yo me explico como un gobierno, porque es lo que yo sé y es lo que he estudiado. Entonces, yo sé que en mi mente hay, siempre he dicho, llamémoslo así, un congreso donde hay 10 votos de la razón y hay 10 votos del corazón. Para que haya precisamente, y hay un voto para que haya imparcialidad, en el cual es mío. ¿Y por qué digo eso? Pues todos los votos son míos, pero ¿a qué voy con esto? De que yo trato de que lo que hacemos de verdad se disfrute en alma, cuerpo y espíritu. Y siempre me pregunto si de verdad quieres hacer esto. Esto sí te hace feliz, lo disfrutas, porque mira lo que tú dijiste anteriormente. ¿Te ha costado grabar videos? Sí, hay días que yo digo, no, 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 pero pongo la mejor sonrisa, me visto de la mejor manera, como dice el Señor en la cuaresma, ¿no? Vístete de la mejor manera, échate loción, mejor dicho, para que nadie sepa que estás ayunando. ¿Y a qué voy con esto y esta analogía?
las preguntas que yo, o la pregunta que yo le hago a Andrés David, que me mantengo preguntando es, no pierdas el foco. ¿Estás perdiendo el foco? Eh, ¿Estás perdiendo el foco? Siempre me digo, ¿estás perdiendo para dónde vamos? Mira que también uno como humano, uno se siente, uy, no, ya me volví famoso, eso me escriben, me dicen, y no sé qué. Entonces ahí entra el corazón, perdón, ahí entra la razón y dice, ey, espérate un segundito, muy eufórico, te felicito, Andrés, te felicito. Esto es un gran logro, pero no se te olvide que la humanidad no puede prevalecer y cálmate un poquito, porque es verdad, es que somos humanos, es que sentimos, claro que sentimos orgullo, claro que sentimos alegría en que cada vez que hemos pasado otros 1000 seguidores, yo cada vez me alegro más. Pero ¿por qué voy con esa analogía del Congreso? De 10 votos de la razón, 10 votos del corazón, un voto de Andrés David, porque siempre trato de que haya una mayoría para tomar una decisión en la cual implique ambas cosas. Hay gente muy racional, hay gente muy emocional y no podemos caer en los extremos. La pregunta que me hago constantemente es esa, que va muy ligada a esa analogía. ¿Estás haciendo bien las cosas? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo con lo que haces? ¿Estás bien? Hey, no se te olvide cuál es nuestra finalidad. No tengo una pregunta en específico, pero todas mis preguntas son en esa línea. Muy bien, excelente. Andrés, quiero consultar con respecto a la parte teológica un punto más, y haciendo alusión a algo que está escrito en la Biblia. Pero yo voy a cambiarlo un poquito y voy a decir lo siguiente. Con respecto a la teología, me interesa ver tu opinión. Eh, ¿será que Dios hizo, ¿cómo es la teología para el hombre o hizo al hombre para la teología? ¿Qué pensás? Eso es como si, no recuerdo bien esta frase, pero si el hombre es para Dios o Dios es para el hombre, porque es que la teología es Dios. Teo, Dios, logía, ciencia, la ciencia de Dios. Es lo mismo que si el hombre es para Dios o Dios es para el hombre. Mira, yo te digo una cosa. No quiero sonar egocéntrico ni narcisista, no, que eso no me representa. Sí. Pero la liturgia, por ejemplo, decimos, la liturgia es para Dios. Sí, es cierto. Todo lo que hacemos, los gestos, el culto. Pero, sin embargo, si yo dijera que la liturgia total es para Dios, estoy diciendo que Dios es un Dios egocéntrico que necesita nuestro culto, que necesita que lo alabemos. Como también estoy diciendo que entonces no necesito a Dios. No, es un complemento. ¿Y yo por qué te lo digo así de esa manera? ¿Tú quieres conocer a Dios? Mírate al espejo. Ahí lo ves. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira a alguien, mira a otro ser humano. Ahí está Dios. No podemos perder porque es un complemento. No estoy diciendo que Dios necesite de nosotros para vivir. No, pues es Dios. Y a veces sí digo que nosotros sí necesitamos de Dios. Mira a una persona que es de una espiritual profunda y mira a la que no lo es. Lastimosamente la que no lo es a veces es una persona triste, siempre le va a faltar algo, nunca está conforme con lo que tiene, nunca se siente pleno. El que tiene una espiritualidad profunda sufre, es una persona que tampoco se siente conforme, que tampoco tiene las mismas características, pero la gran diferencia es que cuando tenemos a Dios, entendemos que nosotros sí lo necesitamos a Él, pero que al necesitarlo a Él, o sea que la teología es para los hombres, porque nosotros, cuando Dios está para nosotros, es la misma manera que nosotros entendemos a Dios. Esto es como una respuesta un poquito compleja, la verdad, aquí pensándolo, pues con lo que estoy diciendo, pero para no serla tan compleja, sí es un complemento de ambos, porque el creador no sería nadie sin su creación, lo que te dije anteriormente, el político no es nadie sin sus electores, el empresario no es nadie sin sus clientes y sus empleados, en fin, el influencer no es nadie sin sus seguidores, pues el creador no sería nadie sin su creación. Por eso es que es un complemento conjunto, y creo que esa razón fue que el creador envió a su hijo y combinó ambas cosas, combinó su creación y combinó su divinidad.
Qué bien. Andrés, ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando en el camino, tal vez del mundo teológico, o que quieren trabajar eh, o invertir parte de su vida como guías espirituales? ¿Qué consejo le podrías brindar? Si podemos llamarle consejo o recomendación, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir? En primer lugar, ser auténticos. Eso es para mí algo fundamental. Yo, yo considero que Dios no necesita santos como hacer botellas. ¿Y por qué te digo esto? Mira, una de mis críticas como teólogo, yo nunca fui seminarista, pero sí con mis amigos veo cómo a veces sufren, porque la iglesia pareciera, o los seminarios pareciera una fábrica de hacer botellas. Cojo una botella, a ver si usted cabe ahí o hago que quepa, le pongo una etiqueta y que salga al mundo. Que salga al mundo, ¿cierto? Pierden su autenticidad. Si los apóstoles hubieran perdido su autenticidad, porque es que Jesús necesita, yo necesito que usted sea así, de esta manera, así, hablemos lo físico, alto, bajo, los ojos no sé cómo. Si Jesús se hubiera puesto a mirar los apóstoles como una fábrica, hacer botellas, pues sencillamente se perdería, no tendría sentido el hecho de Jesús, no tendría sentido. Cuando él llamó a la prostituta como era, cuando él llamó al corrupto como era, cuando él llamó a, por ejemplo, Pedro, que era de un carácter fuerte, no, es que yo necesito gente más paciente. No, él nos llama a la autenticidad, a no perder quiénes somos. O sea, aquel que quiera cambiar su esencia, yo diría que esto está atentando contra su creación y de paso atenta contra el creador, porque te creó así. Entonces, uno, autenticidad. Dos, no tener miedo. Si bien es cierto que la teología es una carrera que hoy en día, mira, yo te digo una cosa, te necesitamos humanistas para todas las áreas. Hoy las empresas se están preocupando más que si la persona sepa o no. No, tranquilo, mira, aquí te enseñamos, la experiencia te lo enseña. A mí me interesa es que tú sepas trabajar en equipo, a mí me interesa es que tú seas humano, a mí me interesa es que tú seas respetuoso con las mujeres y con los hombres, a mí me interesa que tú tengas valores. Eso se están preocupando las empresas hoy. Y para determinar esta clase de cosas, ¿qué mejor que un teólogo, un filósofo, un psicólogo, un sociólogo, que nos dedicamos a estudiar una de esas realidades del ser humano? Y para mí, una de las grandes realidades es el tema espiritual, donde están los valores esenciales de una persona. Entonces, no tener miedo, ¿por qué te lo digo? Si yo te puedo decir que si tú no tienes miedo, es porque no es por ahí. Un gran proyecto necesita de un gran temor, porque si el miedo no existe, es porque eso no te está llenando. El miedo te reta, el miedo te saca de tu zona de confort, el miedo precisamente te hace avanzar. Entonces, yo les puedo asegurar, miren, yo me paro una cámara aquí o en una grabación y el miedo a mí no se me va. El miedo nunca se me va a ir, pero sé por qué lo tengo. Porque es como un bombillito rojo que te dice tit, 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 como, hey, ten cuidado, ten en cuenta esto. Es como una advertencia, pero no para hacerte dudar, sino al contrario, para sentirte seguro de lo que eres. 3. Estudiar teología es una de las cosas más hermosas que me hayan pasado para mí. Se los digo desde mi experiencia personal. Hay muchos jóvenes que con los videos me dicen, uy Andrés, me gustaría estudiar teología, ¿qué me puedes recomendar? Yo te digo, desaprender. Uno entra a teología para desaprender. Ten la humildad de desaprender. Porque tú vienes con una mentalidad que a ti te enseñaron y tú llegas a la teología, es como, ay Dios santo, perdí la fe, literal, perdí la fe. Y mira que no es perder la fe, es la transformación a la verdadera fe. Entonces, siempre tengan apertura para aprender y el término de que hay que desaprender para volver a aprender. Porque a veces lo que yo te decía, uno puede por su humanidad ser muy, yo me las sé todas, pero cuando llegas allá tú dices, uy, no, o sea, no sé nada, literal. Y cada vez que tú sabes más, menos sabes de lo que estás hablando. Y por último, la teología no se puede estudiar sin oración. Eso es
completamente sin oración y sin un servicio hacia la iglesia. El servicio puede ser catequesis, servidor del altar, lector, ministro de la comunión, asesor pastoral. Digamos que los teólogos no todos son mentores espirituales, pero a mí sí me ha tocado a veces que la gente me dice, yo te doy un ejemplo, yo me subo de la universidad, tomo un Uber y me dice, ay, muchacho, pues, ¿y vos qué estás estudiando en la universidad? Yo, no, yo estudio ciencias políticas, pero ya soy teólogo. ¿Teólogo? Y entonces me cuenta toda la historia de su vida mientras estamos de un trayecto a otro. Y el teólogo tiene que estar preparado hasta para servirle y escuchar a las personas, así sea en el metro, en un Uber, a mi familia. Si yo me siento en una mesa y alguien se me siente al lado, un teólogo nunca debe dejar su humanidad. Entonces, cuando yo hablo de que no se puede olvidar la oración, recordemos que la oración no solamente es rezar. La oración tiene diferentes expresiones. La oración vocal, que es rezar. La oración de contemplación, que es, por ejemplo, un paisaje, que es irme a hacer senderismo. Y también está la meditación, que es con la Sagrada Escritura. Porque a veces la gente dice, no, eso echa pepa y echa pepa y echa pepa, como yo a veces le digo a la gente de forma chistosa, con todo el respeto, por supuesto. Pero nos olvidamos también de orar de otras maneras. Entonces, vuelvo a repetir, por última vez, autenticidad, no tener miedo, oración. Y, ¿dije otras o solo dije 3? Bueno, si la dije, no recuerdo la cuarta, pero ahí está. Bueno, y desaprender. Cuarta, desaprender. Ahí están las 4. Andrés, quiero agradecerte por este momento, por este tiempo que has estado compartiendo. No sé si realmente te hemos robado mucho tiempo, pero estoy muy agradecido por este momento, por este tiempo, casi una hora de conversación en el que hemos podido aprender un poquito más de lo que haces, de lo que has venido haciendo, qué te motivó, desafíos, qué te inspira, y también el Andrés David detrás del creador de contenido, el humano, el teólogo, el hombre que estudia ciencias políticas. Me parece muy interesante también el que lidia con frustración, el que a veces también no quiere grabar, pero bueno, vamos, hay que hacerlo, ¿verdad? También el hombre de fe, también, que es fundamental. Quiero agradecerte porque es justamente a veces hacer una pausa en el camino y como vos dijiste, ¿verdad? Eh, el teólogo tiene que ser humano también, ¿verdad? Lo es en el metro, lo es en el Uber. Eh, y también acá, también en las plataformas digitales, somos personas, seres humanos, y te agradezco mucho, Andrés, por este ratito, conversando aquí en el podcast desde la azotea y a través de Cadena Radial Costarricense y a través de las demás plataformas. Muchas gracias, Andrés. A ustedes también agradecerles infinitamente por la invitación, a la cadena radial costarricense, a ti, que me invitaste, Juan Carlos, por este espacio. Y ojalá pueda ir a Costa Rica. Hay seguidores de Costa Rica porque me lo han manifestado. Y yo solamente concluyo diciendo, es cierto que la humanidad la tenemos todos. Por eso a mí me parece muy triste cuando a los santos le quitan la humanidad y lo vuelven un ideal. No, los santos no serían santos sin su humanidad. O sea, quien le quita la humanidad a un santo, la verdad es que no ha entendido qué es ser santo. La santidad se llega desde la misma humanidad. Por eso, a veces, yo soy un poquito crítico y le digo a mis colegas teólogos, un teólogo tiene que estar preparado para cualquier espacio, para cualquier momento, a toda hora. Mis amigos más profundos, por ejemplo, yo les digo, ellos saben que tienen mi celular 24/7 y a mí no me interesa desde que yo tenga el tiempo, el espacio, desde que también tenga la energía, porque hay momentos que son tan agotadores, pero aún así, aunque sea tartamudeándoles, yo les meto un mensaje de esperanza o de luz, porque creo que ese es el hecho del teólogo. El teólogo sí estamos, y ojalá escuchen otros teólogos, los teólogos no solamente estamos para hacer novenas o rezar el rosario.
Los teólogos estamos para llevar a la iglesia a la verdad, que es Cristo en sí mismo, por supuesto. Pero la verdad, eso quiere decir salir de la ignorancia, enviar mensajes de esperanza. Por eso, de verdad, me siento muy agradecido que me hayan brindado este espacio y ojalá, vuelvo a repetir, poder ir a Costa Rica a saludarlos. Yo sé que si seguimos en esta tendencia, vamos a tener una, como dicen los famosos, los cantantes, ¿cómo se llama eso? Un recorrido, pues, por Latinoamérica. Entonces, la verdad, ojalá nos pueda ir a visitar alguna vez y muchas gracias, Dios los bendiga siempre. Gracias, Andrés, y así será. También a los que nos acompañaron en esta transmisión, bueno, desearles igual lo mejor y decirles que seguimos en contacto y seguimos hasta una próxima emisión aquí en Cadena Radial Costarricense y en demás plataformas para que también nos escuchen y también nos vean, porque también van a poder ver algunos reels, algo de esta conversación en algunos clips de video también para compartirles y esperar que les sea de inspiración y de mucha utilidad. Gracias a todos, nos vemos.